Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias. Has sido maravilloso con nosotros, muy bueno, Señor. Ahora, Padre mío, mis hermanitos están listos. Señor, dales tu palabra. Danos la guianza de tu Espíritu Santo. Danos la sabiduría, Señor. Abrimos nuestro corazón para ti. Gracias, Padre mío. Nos guías hoy a toda la verdad. Henos aquí. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Señor, damos honra y gloria a tu nombre. Bendito eres, Señor, en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 14, verso 1 en adelante. Nuevamente, hermanitos, les recuerdo que estamos viendo toda la Biblia, empezando desde el Nuevo Testamento, pasaje por pasaje, versículo por versículo, con la meta, hermanitos, de ver toda la Escritura. Si usted es fiel a estas transmisiones, usted escucha al Señor diariamente, hermanitos, la meta es de que usted haya leído toda la Biblia y haberla escudriñado. Claro, hermanitos, estamos sujetos a que si el Señor Jesús viene pronto y hace sonar la trompeta, hasta ahí llegaremos, hermanitos. Pero si usted prosigue adelante escuchando estas transmisiones, cada día estará escuchando, hermanitos, la explicación de la palabra de Dios, y no solamente la habrá leído, sino que se le habrá enseñado, aclarado lo que significa cada pasaje bíblico. Así que esperemos, hermanitos, que usted tenga este devocional diariamente en la presencia del Señor. Muy bien, damos inicio. El título de esta transmisión es Gente Dividida. Dice así la palabra de Dios, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Amén. Recordarán ustedes, amados hermanos, que vimos en la transmisión de ayer que también Pablo, Bernabé, habían entrado a una sinagoga y de ahí varios creyeron, pero tuvieron que conducirse hacia los no judíos, los gentiles. Aquí vemos otra parte, hermanitos, donde también se habla que predicaron en otra sinagoga. Y esto, hermanitos, es maravilloso. ¿Por qué? Porque entendemos por el Espíritu Santo que el Señor quería, insistía en que se le predicara primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque nunca los desechó, hermanitos, nunca los reemplazó. Siempre, hermanitos, amó a Israel. Y de ahí, hermanitos, los apóstoles como Pablo y su compañero Bernabé, pues predicaban primeramente en la sinagoga y luego, hermanitos, había resultados y proseguían. ¿Cuáles resultados? Vemos, hermanitos, aquí dice, y hablaban de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y fíjese, y de griegos. Lógicamente los griegos no entraban a una sinagoga, pero los judíos sí. Entonces, hermanitos, verso 2 dice, pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Cuando habla de hermanos, hermanitos, ya habla de los conversos, sean judíos o sean gentiles, pero que ya habían recibido al Señor Jesús en sus vidas, habían creído en Él y se habían arrepentido de sus pecados. Y hermanos amados, o sea, había judíos que sí creían en el Señor Jesús, en el Evangelio. Pero el verso 2 menciona a los que no. Usted sabe, hermanitos, que cuando se predica el Evangelio, muchos son los que oyen, los que se arrepienten, los que creen, pero hay otra parte, hermanitos, que no creen, no se arrepienten, no escuchan el Evangelio. Bueno, aquí habla de ellos. Ellos, hermanitos, eran los principales enemigos del Evangelio, los judíos
que no creían. Y hermanitos amados, esto es triste admitirlo, pero así era. Judíos del pueblo de Dios que no creían. Por eso dijo el Señor Jesús: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y bien está escrito, hermanitos. Muy bien, ahora dice, verso 2, pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, cuando se predicaba el evangelio y muchos creían, tanto judíos como gentiles, hermanitos, los no creyentes armaban problemas, causaban escándalos. Y dice aquí, corrompieron los ánimos de los gentiles, de los no judíos, contra los hermanos. Oh, hermanitos, se armaban revueltas. Los ánimos de la gente se encendían porque los judíos de alguna manera los excitaban. Y claro, hermanitos, también a través de calumnias, mentiras, falsos testimonios. Y hermanitos, eso era desde ese entonces. Y hermanos amados, ahorita vemos esto más completo, pero vemos el 3. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. Hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Bueno, hermanitos amados, aquí me puedo centrar un poquito desde el versículo 2 y el verso 3, y lo sintetizo, hermanitos, viéndolo con vivencias presentes. Me refiero, hermanitos, a nuestra generación en la iglesia local. Y bueno, abra su corazoncito, ponga mucha atención para que quede aclarado esto y edifique su vida. Mis hermanitos, como usted puede leer también en las transmisiones anteriores y las que seguiremos oyendo del libro de Hechos, podremos ver un común denominador: la persecución, la oposición, hermanitos amados, la guerra espiritual, pero también, hermanitos, la oponencia de personas. Esto me habla a mí en lo espiritual. Y lo puedo comparar, hermanitos, con la iglesia, incluso hasta con los cultos. Por ejemplo, hermanitos, cuando se mueve la gloria de Dios de alguna manera, porque Dios es real, Él dijo: me invocará y yo le responderé. Esto, hermanitos, aplicándolo a los cultos locales, y me refiero como testimonio aquí, hermanitos, a Filadelfia Central. Cada vez que hay un culto, siempre, hermanitos, siempre hay gente que participa sin darse cuenta de estas adversidades, complicaciones y oponencias. Mientras unos están con un corazón abierto para recibir la palabra y Dios está hablando y hasta profetizando, otros están que se mueren. Hermanos amados, con problemas, conflictos, distrayendo, o incluso, hermanitos, hasta siendo usados sin darse cuenta, en conflictos, en pleitos. El punto es de que muchos reciben del Señor, pero pareciera, hermanitos, y usted, hermanitos, podrá corroborarlo, porque escrito está que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Pareciera que en esta guerra espiritual, y refiriéndome a los cultos, cuando el enemigo recibió un embate, una derrota por causa de la gloria de Dios, el enemigo cruel, despiadado y vengativo, el Señor lo reprenda, es como si dijera: ahora va la mía. Y turba a unos, ataca a otros, causa violencia en otros, disensiones en otros. Y claro, hermanitos, pues yo veo esos efectos y esos resultados, y siempre mi corazón piensa:
¿por qué no se escucha la palabra de Dios? ¿Por qué no se le atiende a la palabra de Dios? ¿Por qué si hay una disensión, algún ataque del enemigo, la gente prefiere hacerle caso al enemigo y sin darse cuenta de que siempre debe de haber oposición donde está Cristo y la predicación del evangelio? Ya están, hermanitos, turbados. Ya está alguno que de plano ya hasta ni quiere seguir a Cristo o ni se quiere congregar, que por la lucha o la batalla que tuvo no se dio cuenta que fue el enemigo que quiso turbarlo, turbarla. Y alguno dirá, ¿dónde está ese enemigo? ¿O qué tiene que ver el diablo? Si fue el hermano, la hermana, fue este o aquel o aquellos los autores de los dolores del alma, de los conflictos, y hermanitos se aborrecen unos a otros. ¿Por qué? Hermanitos, espiritualmente yo lo puedo ver como incautos, que no sabían que hay guerra espiritual, que no sabían que hay un enemigo de nuestras almas que va a querer arrancarlos del evangelio, pero piensan que la lucha es contra carne, contra sangre. Lo que estamos viendo aquí, mis hermanitos, desde el verso 2, es la oponencia, la guerra que había, a tal grado, hermanitos, que varias veces, y bueno, si seguimos en la tierra mañana todavía, veremos cómo hasta fueron apedreados, hermanitos, el apóstol Pablo y Bernabé, los siervos de Dios. Tal oponencia. Muchos de esta generación actual, hermanitos, no aguantarían, de verdad, no aguantarían. Tanta oponencia que también había en esos entonces. Creo que se echarían a correr llorando, que por qué una pedrada, que por qué alguien los aborreció, que porque estuvieron contra ellos. Y hermanitos, me da vergüenza admitirlo. Tanta debilidad. Parece que nunca se oye la palabra, parece que no hay palabra en los corazones. Gente débil, gente, hermanitos, que no soporta, no aguanta. ¿Dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está la templanza de fruto del Espíritu Santo? ¿Dónde está esa fe, esa fortaleza? Gente, hermanitos, que incluso en el mundo secular, hermanitos, se les ponen títulos a las generaciones, y me refiero al mundo. Algunos les llaman a cierto tipo de gentes de tales fechas, hermanitos, les llaman los millennials, otros centennials, otros, hermanitos, se van más allá y se atreven a decir generación de cristal, una generación que se rompe rápido, una generación que no aguanta nada, que se ofende por todo. Bueno, eso es en el mundo. Pero adentro de la iglesia, hermanitos, ¿a qué voy con esto? De la mano con el Espíritu Santo, es que usted abra su corazón y entienda, siempre va a haber persecución. Siempre va a haber conflictos. Cada vez que usted busca, sigue y sirve al Señor, va a haber conflictos. Cuando usted predica el evangelio o de alguna manera sirve al Señor, hermanitos, va a haber un enemigo de su alma que va a querer robarle la paz, va a querer aplastar la fe. El Señor Jesús habló de eso en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, que parte de la semilla, cuando el sembrador salió a sembrar, parte de esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y cuando da la interpretación, el mismo Señor Jesús dice que estos que fueron sembrados junto al camino son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Ese es el problema. Entonces, por así decir, queda la palabra por encimita, y viene el enemigo y roba la palabra que fue sembrada. Oh, hermanitos amados, hoy puedo entender, ya que ahí tuvo que ver el enemigo, hoy puedo entender, hermanitos, por qué a veces nuestro Señor Jesús se expresaba de una manera fuerte. Oh, generación incrédula, oh, generación perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero no se refería a los impíos o a los samaritanos o a los romanos.
No, hermanitos, se refería a los discípulos que no acababan por aprender la fe y aplicar la fe y a vivir con fe. Por ejemplo, él se expresó así cuando le trajeron a los discípulos un jovencito endemoniado, lunático, y su papá lo trajo ante los discípulos y no pudieron echar fuera al demonio, y la gente se agolpó. Apareció el Señor Jesús y preguntó: ¿qué discutís con ellos? Entonces se acercó el papá: Señor, traje a mi hijo para que le echen fuera al demonio, pero no pudieron tus discípulos. Y es cuando el Señor Jesús se refiere así: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo se he de soportar? Bueno, entiendo, hermanitos, otra vez caer en una provocación del enemigo, otra vez ya estar llorando que porque el enemigo lo atacó, otra vez caer en la fe que porque no aguanta tanto sufrimiento. No estamos viendo desde la Escritura que se batallaba, los querían matar, y sí, algunos los mataban, como Esteban, como a Jacobo. Vamos a ver que en el día de mañana que este Pablo va a ser apedreado. Hermanitos, tanta palabra, ¿y por qué no la acepta? Para decir: salí, hice la obra, prediqué, serví en el altar, serví en el templo, busqué al Señor, me pasó esto, aquello, pero es bíblico, es necesario que así acontezca. ¿Por qué se va a turbar? ¿Por qué va a decir: aquí no hay amor, aquí no está Dios, aquí pasan muchas cosas? Eso pasa a todos los siervos de Dios en todo el mundo, y lo vemos desde la antigüedad. Así que no se turbe su corazón, prosiga adelante. ¿Por qué? Vemos el verso 3, Hechos 14:3. Sin embargo, fíjese bien, Pablo, Bernabé, sin embargo se detuvieron allí mucho tiempo. Nada de que correr llorando, hermanitos, que ya no aguanto, que aquí no me quieren, que la persecución, nada de eso. Firmes en la fe. Dice: se detuvieron allí mucho tiempo. Aún con todo eso, hermanitos, hablando con valentía, se requería valentía ante toda adversidad, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Dios respaldaba. Ellos soportaban con valentía, predicaban, y Dios no los defraudaba, no los avergonzaba, sino que hacía que hubieran maravillas, señales, prodigios. Ese es el poder de Dios, hermanitos. Pero si usted agacha la cabeza y se pone a llorar, que la persecución, que las enemistades, que disensiones, que pleitos, que iras y contiendas, hermanitos amados, no se acobarde. Levántese en el nombre del Señor, prosiga a la meta del supremo llamamiento, con valentía predique, dé testimonio de Jesucristo y de su evangelio, y verá cómo hay señales y prodigios. Así que basta de quejas, basta de lágrimas, ya no sea débil, levántese en el nombre del Señor Jesús. Ahora dice, verso 4, la gente de la ciudad estaba dividida. Sí, mis hermanitos, y ese es el título que pusimos a esta transmisión. Dice, unos estaban con los judíos pues que practicaban la Torá, pero no creían en Yeshua HaMashiach, y otros con los apóstoles. Ellos predicaban a judíos y a gentiles acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces había división. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. 5. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, esto llegó, hermanitos, hasta niveles del gobierno, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Hubo, hermanitos, grande escándalo por causa del evangelio, y hasta los apedrearon. Bueno, esa era la intención. Mañana vemos que sí, los van a apedrear. Pero aquí dice verso 6,
Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Iconía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Dijo el Señor Jesús que cuando nos reciban en algún lugar, sacudan el polvo de sus pies y prediquen a la otra ciudad. Y así, mis hermanitos, así, que prosiguieran. Hermanitos, yo entiendo que es dolor al respecto. No hay día, hermanitos, que no suframos embates, que no tengamos oposiciones, odios, aborrecimientos hacia nuestra persona, o incluso, hermanitos, que quieran matarnos. Eso no lo ignoramos, pero a lo que me refiero es: prosiga, prosiga, levántese. Sí, lo van a apedrear, no importa, prosiga. Que lo quieren matar, prosiga. Que lo quieren callar, prosiga. Vaya al otro lado y al otro lugar y al otro, avance. Siga predicando la palabra de Dios. Siga sirviendo al Señor. Porque, hermanos amados, nada de lo que a usted le pase es ajeno a la palabra de Dios. Todo ya sucedió. Y dice en el libro de Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Eso no es nuevo. Lo que a usted le pasa no es nuevo. Ya le pasó, como decía el Señor Jesús, a los profetas que fueron antes de nosotros. Así los persiguieron a ellos. Hermanitos, usted tome el ejemplo de la palabra de Dios, principalmente de nuestro Señor Jesús y también de los apóstoles. Prosiga. Si no le permiten predicar en un lugar, vaya al otro. Y vaya al otro. Siembre la semilla. Porque, hermanos amados, si usted se para en amargura, en debilidad, se detiene y dice: no, ya no, porque sufro mucho. Hermanitos, no hay evangelio sin sufrimiento. No hay salvación, no hay evangelio sin cruz. Admítalo en su corazón. Acéptelo. También dice la Escritura: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y aquí, como les mencionaba, hermanitos, siempre hay detalles. Como si el enemigo dijera: ahora va la mía. Y descompone cosas, rompe cosas, causa que algún despistado o despistada pues se vayan hacia la carne y haga cosas, escándalos, disensiones. Se va el dominio propio, se va el amor, se va la paciencia. Y, hermanitos amados, pero nosotros no somos de los que retroceden. Así que, hermanitos, cobre aliento. Y sí, ahora le voy a hacer una comparación, hermanitos, y aclaración al mismo tiempo. ¿Puede notar usted que sí hay días tranquilos? ¿Puede notar usted que sí hay ocasiones que no hay ningún problema? Incluso, me atrevo a decirlo de esta manera, al grado de que hay iglesias, congregaciones locales, que nunca tienen tantos conflictos como otros o como nosotros. Viven en paz, tranquilos. Alguno dirá: oh, pastor, les tiene envidia. No, mis hermanitos, todo lo contrario. Donde hay esa clase de paz terrenal o paz del mundo, es porque el diablo no está enojado con ellos. Por eso no los ataca. Me acuerdo, hermanitos, hace muchos años, cuando yo era pequeño, Dios ya me había puesto como maestro de niños en una célula. En ese entonces se llamaba reunión familiar. Y la anfitriona la dueña de la casa, pues, de la célula, de la reunión familiar, era una hermana ancianita. Y me tenía mucho afecto, mucho amor fraternal. Y caminando una vez, ella me expresaba, y siendo yo, pues, tenía la edad de 15 años, me decía: ¿por qué siempre somos atacados? ¿Por qué siempre, desde que recibió a Cristo, problemas? ¿Por qué tantos ataques? Bueno, ya en aquel entonces
Le dije porque estamos contra el enemigo, porque estamos en la obra y porque estamos en la verdad. Si no estuviéramos en la verdad, el enemigo no tendría por qué atacarnos. Si no estuviéramos en lo correcto, entonces no seríamos opuestos al enemigo. Y hermanitos amados, pues lo aceptó y vivió con un corazón diferente. Y es que sí, hermanitos, si usted va en dirección de todo mundo, acuérdese que ancho es el camino que lleva a la perdición, pues no se encuentra con el enemigo porque va en la misma dirección. Pero si va hacia la dirección opuesta al enemigo, claro que se lo va a encontrar y de frente. Pero mayor es el Señor que está en nosotros. Así que, hermanitos, si estamos en lo incorrecto, en la mentira, o no estamos haciendo la voluntad de Dios, o habrá una paz del mundo, hermanitos, el enemigo ni le hace caso. Pero si usted está en Cristo Jesús, siempre habrá persecuciones. Hasta dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanitos, siempre va a haber oposición. Ahora, si usted se queda quietecito, no hace nada, no sirve a Dios, está intacto, una paz, hermanitos, nadie lo molesta, ni una lágrima. Y hermanito, usted dirá: oh, es la bendición de Dios, o es la paz de Cristo. No, la paz de Cristo no es así. La paz de Cristo es paz que sobrepasa todo entendimiento y la puede tener en las peores tormentas. Pero su corazón tiene la paz de Cristo. Esa paz que usted vive no es de Cristo, es una tranquilidad, o es paz del mundo, porque su enemigo no le está haciendo nada. Pero levántese en obediencia a la palabra de Dios y verá cómo su enemigo lo va a querer hasta matar. Pero mayor es el Señor que está en usted que aquel que está en el mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por ayudarnos, por darnos tu palabra. Vemos que tus apóstoles desde el inicio eran perseguidos, apedreados, difamados. Había turbas contra ellos, tenían que estar corriendo de un lado para seguir predicando tu palabra a otro lado. Señor, sin embargo, tú estabas con ellos. Ayuda a mis hermanitos, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos débiles, que con cualquier cosa se derrumban. Fortalece a mis hermanos en la fe. Acepten que esto es la cruz de Cristo, que esto es tomar su cruz cada día y seguirte, Señor mi Dios, porque va a haber aflicciones cada vez que te sirvamos y prediquemos el Evangelio. Que mis hermanos acaben por aceptar la verdad. Y la verdad la vemos en tu palabra desde el inicio de la iglesia, cómo vivían, cómo les iba a tus siervos, tanto los profetas como los apóstoles. Muchas gracias, Señor. Sean fortalecidos mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este hermoso día, amados hermanos. Amén.